Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a mi último episodio de Argentina, en donde te llevaré a uno de los lugares más espectaculares, no solo de Argentina, sino del mundo entero, que son las Cataratas de Iguazú. Las Cataratas de Iguazú son consideradas una de las 7 maravillas naturales del mundo, y cuando las veas vas a entender por qué. Este es uno de esos lugares que, aunque veas muchas fotos o muchos videos, se van a quedar muy cortas cuando las veas en persona. Y en este episodio te voy a contar todo lo que necesitas saber para poder visitar las cataratas. Y entonces comenzaré por lo básico, ¿dónde están ubicadas? Estas cataratas están entre la frontera de Argentina y Brasil en la provincia de Misiones. El río Iguazú corre aproximadamente 1.300 kilómetros antes de formar estas cataratas espectaculares y después de las cataratas el río sigue corriendo unos 23 kilómetros más hasta desembocar en el río Paraná. Lo que hace que estas cataratas sean tan especiales no va a ser solo la altura, que va a variar porque está entre 60 y 82 metros dependiendo de la caída, sino la anchura de estas cataratas, porque estas cataratas se van a extender por casi 3 kilómetros de ancho, formando un sistema aproximadamente de 275 saltos individuales. Entonces, sí, escuchaste bien, son 275 cascadas diferentes en un solo lugar. Y para que te hagas idea de la magnitud, las cataratas de Iguazú son casi el doble de altas que las del Niágara, y muchísimo más anchas. De hecho, cuando Eleanor Roosevelt, que es la primera dama de Estados Unidos en 1944, vino a estas cataratas, se dice que lo primero que ella dijo cuando las vio fue "Poor Niagara" o "Pobres cataratas del Niágara", porque el caudal que pasa es muchísimo más impresionante y las cataratas del Niágara casi que se quedan en pañales. En promedio son 1.750 metros cúbicos de agua que caen por segundo. Y esto significa que cada segundo cae suficiente agua para llenar 5 piscinas olímpicas. Entonces es así de impresionante y obviamente que si visitas en temporada de lluvias van a ser incluso más grandes. Pero bueno, vamos ahora al nombre. ¿Por qué se llaman Iguazú? Iguazú viene del guaraní, que es el idioma de los pueblos originarios de esta región, y significa aguas grandes. Entonces bastante fácil, pero algo que me pareció interesante es que cuenta la leyenda guaraní que había una serpiente gigante llamada Boy, y esta serpiente vivía en el río Iguazú. Los guaraníes le ofrecían sacrificios cada año para mantenerla feliz, pero un día un guerrero llamado Tarobá se enamoró de Naipí, que era una hermosa mujer que había sido elegida para ser sacrificada a Boy. La noche antes del sacrificio, Tarobá y Naipí escaparon en una canoa río abajo, y entonces cuando Boy, la serpiente, se dio cuenta, se enfureció tanto que golpeó el río con su cola, partiendo la tierra y creando todas estas cataratas. Naipí entonces cayó al fondo y se convirtió en una roca que está en la base de las cataratas, y Tarobá fue transformado en un árbol que está a la orilla, y ellos quedaron condenados a verse pero nunca tocarse, ya que Tarobá va a estar en la parte de arriba y Naipí va a estar en la parte de abajo. Entonces es como una historia de tragedia de amor griega, pero al estilo latinoamericano, esta mitología guaraní. Y entonces, bueno, aparte de toda esta historia y de todos los datos que te doy, creo que las cataratas de Iguazú son un viaje corto que deberías incluir cuando visites Argentina, porque incluso lo podrías hacer solamente 2 días si estás visitando Buenos Aires. Yo solamente fui a Iguazú 2 días, un día pues digamos que viajé allá, me quedé toda la tarde, y otro día entero sí o sí lo tienes que dedicar a las cataratas. Y después de ese día, al día siguiente te puedes ir. Entonces puede ser un viaje relativamente rápido, aunque he escuchado que hay gente que se queda más días para visitar, por ejemplo, el lado brasilero o para hacer rafting, otras actividades. Creo que con solo 2 días vale la pena, pero sí te lo recomiendo muchísimo y me parece que es un momento perfecto que puedes añadir a tu viaje a Buenos Aires.
desde donde sea que estés viajando, agregarle 2 días a tu viaje probablemente va a valer la pena para poder visitar estas cataratas tan impresionantes. El vuelo directo desde Buenos Aires fue aproximadamente 1 hora y 40 y hay muchas aerolíneas que están haciendo este recorrido. Entonces puedes encontrar un tiquete de ida y vuelta entre más o menos 100 o 150 dólares americanos si no estás comprándolo sobre el tiempo. Vas a ver que la mayoría de la gente se va a hospedar en un pueblo que se llama Puerto Iguazú, porque este es el pueblo que está más cerca de las cataratas y es el pueblo más barato. Acá fue donde yo me hospedé, pero también hay gente que tiene una experiencia de lujo porque tú te puedes quedar en un hotel que está adentro del Parque Nacional de las Cataratas. Entonces, si quisieras, podrías despertarte y desde el amanecer ver las cataratas, solamente que eso es bastante caro, entonces ya depende del tipo de viaje que tú quieres hacer. Si quieres algo lujoso, obviamente quedarte adentro va a ser la mejor opción. Si quieres algo más económico, puedes quedarte en Puerto Iguazú. Y bueno, mi último consejo es que como es un viaje tan corto, no necesitas llevar mucha ropa, pero la que sí lleves, te recomiendo que sea muy cómoda, que se pueda mojar y que sea relativamente fresca. Porque si vas a hacer todos los recorridos que te voy a hablar hoy, te vas a mojar mucho, pero va a ser una experiencia increíble. Entonces, solamente algo para que consideres. Cuando yo fui, yo tomé un tour para ir, pero hay muchas personas que pueden ir sin tour. Entonces, la verdad, puedes optar cualquiera de las dos opciones. Lo que sí te recomiendo es que compres los tiquetes con anticipación, porque cuando vas en un tour normalmente ya te los compran. Cuando vas solo, puede que te demores mucho tiempo haciendo la fila para comprar los tiquetes, entonces asegúrate de comprarlos antes y así de una vez puedes entrar. Y cuando llegues allá vas a ver que va a haber varios circuitos que están conectados, como por unas pasarelas que te permiten caminar, ya sea entre la selva o el río. Y esto es bueno porque estas pasarelas funcionan incluso para silla de ruedas, entonces son accesibles para casi todo el mundo. Va a haber 3 circuitos principales. El primer circuito es el circuito inferior, que va a tener 1.4 kilómetros, dura entre 1 hora y media o 2 horas. Se considera dificultad media porque no es 100% accesible para silla de ruedas, es solamente 70% accesible, va a tener una parte de escaleras, pero este circuito te va a llevar a la base de varias cascadas en donde puedes verlas desde abajo y sentir la fuerza del agua. Todas estas pasarelas van a estar muy cerca del agua, entonces prepárate para mojarte. Y también la niebla que levanta el agua te va a cubrir completamente. Entonces vas a ver que es muy chévere y refrescante, en especial si hace calor. Y va a haber 3 saltos que voy a destacar en este circuito. Son el salto de 2 hermanas, el salto Bossetti y el salto San Martín. This episode is brought to you by Fandango. People say fans are too distracted these days. But the truth is, when a great movie hits the screen, you show up. You stay glued, invested, part of the story. And without fans like you, there'd be no cinema magic, no shared moments. So head to Fandango.com to get tickets, stream, or rent or buy top movies and series. Fandango loves fans. So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Después, si deseas hacer el circuito superior, este circuito va a ser 1.7 kilómetros, la duración otra vez va a ser como entre 1 hora y media o 2 horas, y este se considera dificultad fácil porque es 100% accesible. Acá no tienes ninguna escalera, podrías llevar a alguien en silla de ruedas, y todo este circuito superior te va a llevar por la parte superior de las cascadas, entonces vas a caminar literalmente por el borde de estas cataratas, viendo cómo el agua va a caer hacia abajo. Y es una experiencia increíble porque ves cómo se transforma de río a catarata. Todas las pasarelas están construidas de forma que podrías medio asomarte y ver la caída, pero también vas a ver que hay muchos miradores desde donde puedes quedarte viendo el agua cayendo. Y este circuito va a ser más tranquilo, en este no te vas a mojar tanto si no te quieres mojar, pero pues puede que igual te caiga un poco de la niebla que se está levantando. Es muy bueno para las fotos panorámicas porque acá vas a tener muchas cataratas a la vez. Y bueno, el tercer recorrido que existe es el recorrido de la Garganta del Diablo, y este es el recorrido imperdible. Es el salto más grande, es el más potente y es el más impresionante de todos. La distancia de este recorrido ida y vuelta son 2.2 kilómetros, entonces va a ser
relativamente corto, digamos te demoras 2 horas en total, ida y vuelta. Y la accesibilidad de este es 100% accesible, otra vez puedes llevar a alguien en silla de ruedas. Para llegar a la Garganta del Diablo vas a tener que tomar un tren desde la estación central hasta la estación de Garganta del Diablo, que van a ser como 15 minutos de viaje, y desde ahí vas a caminar por la pasarela que te lleva sobre el río Iguazú. Cuando llegas al mirador final, estás literalmente parado sobre el borde de esta caída masiva que tiene una forma de U y son 82 metros de altura. Y tiene un ruido impresionante, ensordecedor del agua, la niebla te va a empapar completamente y la fuerza del agua te va a dejar súper impresionado, y aunque te muestre 1000 fotos de este lugar, nunca va a ser tan impresionante como verlo en persona. La verdad es imposible describir lo que sientes cuando estés ahí y vas a ver, no sé, personas incluso llorando. Es uno de esos momentos en donde te sientes muy pequeñito con la naturaleza. De todos, este fue mi recorrido favorito y obviamente como fuimos con mi tour, lo que nos recomendó el guía fue siempre empezar por este recorrido porque como es el más popular, obviamente va a ser el que más se va a llenar. Entonces es importante que lo hagas temprano para que no se llene de otros grupos. Y después de que nosotros hicimos la Garganta del Diablo, continuamos con el circuito superior. El circuito inferior yo la verdad no lo hice porque opté por hacer otra cosa diferente y es una actividad como de un barquito en el que uno se va a meter en las cataratas, que es similar a las cataratas del Niágara. Y esta te la recomiendo 100%, la verdad fue también una de mis cosas favoritas. El paseo se va a llamar Gran Aventura y es una aventura de adrenalina pura, como ellos la llaman, en donde vas en una lancha rápida y después en un barco que te metes debajo de las cataratas. Pero bueno, ¿cómo funciona? No te preocupes por tu ropa, te van a dar como unas bolsas impermeables para que metas tus cosas porque claramente te vas a súper mojar en este recorrido. Te vas a subir en una camioneta 4x4 y vas a empezar a pasar por la selva, que es una parte también muy bonita. Puedes ver muchos pájaros, si tienes suerte incluso otros animales. Y desde ahí te vas a subir a una lancha rápida como con otras 20 personas más. Ahí vas a empezar a navegar por el río Paraná, después por el río Iguazú y después te acercas a las cataratas y el momento culminante es obviamente cuando cruzas incluso debajo de una de las cataratas. Entonces literalmente se va hacia el Salto de los Tres Mosqueteros y se pasa por debajo del agua cayendo. Es una experiencia increíble, vas a salir súper mojado como si te hubieras tirado a una piscina con ropa, pero vale la pena cada segundo. La emoción de acercarte a esas cascadas masivas y ver el agua cayendo con tanta fuerza y rodearte de gente que está gritando de la emoción es bastante indescriptible. Entonces, si tienes la opción de hacerlo, te lo recomiendo muchísimo, pero si estás con presupuesto apretado o tienes alguna limitación de movilidad por la que no puedas hacer esto, entonces te recomendaría por lo menos hacer el circuito inferior, que fue el que yo no hice, porque este te daría una sensación relativamente similar, ya que estás por lo menos caminando por debajo de las cataratas. Y bueno, básicamente esto es todo lo que haces en las cataratas de Iguazú. Como te digo, es bastante corto, solamente le dedicas un día entero a hacer todo esto. Va a ser similar a las cataratas del Niágara en el sentido en que es un paseo que podrías hacer casi de un día, pero vale muchísimo la pena y te muestra una de las maravillas naturales más impresionantes de todo el planeta. Y no importa cuántas fotos o videos tomes, nada te va a preparar para lo que vas a sentir en este momento. Con esto cierro todos mis episodios de Argentina. Entonces espero que ahora ya tengas toda la información que necesitas para hacer un viaje muy completo por este país que me encanta. Comparte este episodio con otra persona con la que quieras viajar a Argentina y si te gustó déjame un review o dime en los comentarios qué lugares quieres visitar de todo el país. Pues todo esto me va a motivar tremendamente a seguir compartiendo todos mis consejos viajeros contigo. La próxima semana vamos a dejar Argentina para visitar uno de mis países favoritos de todos mis viajes.